¿A las 6 tienen otra clase? No, profe. Ah, o sea, No, después de mí son libres. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, entonces ya iniciamos la grabación. Muy buenas tardes, chicos, chicas. Dios me los bendiga, que se estén cuidando en esta época de pandemia. Eh, estamos esperando que se terminen de vincular los demás compañeros. Para la próxima semana tengo que actualizar la lista. Comentarles, antes de que se me olvide, que para la próxima semana está proyectada una capacitación con biblioteca. Esa capacitación, no sé si se lo dije la vez pasada, sí, esa capacitación está programada para la próxima semana a las 2 de la tarde. Si la confirma la biblioteca, seguramente nos va a enviar el link y yo el link se lo tengo que reenviar a ustedes para que podamos participar de la capacitación. Ahorita estamos en una semana pues de transición mientras los compañeros protocolizan su matrícula, de repaso general de los temas. Y bueno, ¿quién me comenta qué teníamos para hoy? De que son unos chicos responsables. Hoy teníamos que hablar sobre lo que estaba colgado en EVA, Ajá. que son los temas anteriores. Exactamente. Y hacer el compromiso y subirlo ahí a la plataforma. Imagino que lo hicieron, ¿no? Hicieron el compromiso. Ah, no, el compromiso no sabía, profe. Pero está ahí. Yo Okay. tampoco. No, yo tampoco sabía de compromiso. Están comprometidos. Bueno, lo dejo para la siguiente semana el compromiso. Estamos en Sí, semana. profe, lo que pasa, Ajá. lo que pasa es que usted dijo que hablaríamos del tema en clase. Ok. Exacto. Ok. Bueno. Entonces déjeme busco ya la, la diapositiva que está aquí. Entonces, casi se me cae el celular. Bueno, entonces por cumplir por el compromiso vamos a ir haciendo. Esto va a estar interesante hoy. Vamos a ver cómo les va. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta famosa? Bien, ¿cuál es la intención? Nosotros vamos a hacer repaso de los términos, a los términos nuevos que se vayan realizando hasta el primer corte. La idea después del primer corte es que ya ustedes inicien la construcción de textos de orientación científica. Un ensayo, puede ser un ensayo hermenéutico, puede ser un ensayo empírico, o sea, ahí vamos viendo, puede ser un ensayo de estilo tesis, antítesis y síntesis, también sirve. ¿Alguien comentó? ¿Llegó alguien más? Parece que sí, pareció que sí. Pero entonces, mientras estamos haciendo el repaso más la capacitación de la biblioteca, vamos a llevarlo hasta el primer corte. Ya para el segundo corte vamos a empezar a construir, porque ustedes están en quinto semestre. Ya a partir de sexto semestre ya son propuestas de investigación. Entonces tenemos que ir ya haciendo los primeros ejercicios. Es un poquito más la innovación, ya ir empezando a generar documentos a la par de la teoría. Bueno, entonces como ya este tema lo estábamos viendo desde antes, vamos a ir repasando. ¿Quién me recuerda esta lámina a qué se remite? Esta famosa lámina, ¿a qué reminiscencia nos lleva? Realidad, ¿no? A ver, digan. Experiencia, ciencia. Ajá, ¿qué más? Pero más que ciencia es que recuerden, ¿no?
Mira que les dio Alzheimer ya. La realidad. Realidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Conocimiento empírico. Va por ahí, va por ahí. Uy, tanto que les La machaca. ciencia. Ajá, ¿y qué pasa con la ciencia? ¿Qué pasa con la ciencia? Profe, que el conocimiento complejo es el que se adquiere a través de, em, ay, de, Miércoles los corché. La me ciencia, dio la paloma. la ciencia quiere entender la realidad. Ah, ahora sí estamos llegando donde tenemos que llegar. Ahí les voy a ayudar aquí. Les voy a ayudar aquí. Si es que este chico. ¿Se acuerdan? Eso tiene que ver con esto que está acá. ¿Se acuerdan un poquito Ajá, más? el conocimiento. ¿Se acuerdan un poquito más? Que estaba la ciencia, la percepción, o sea, el conocimiento perceptible y la realidad. ¿Se acuerdan? Pues más vale que se les acuerden porque están en quinto semestre. ¿Quién me lo repite? ¿Quién me lo sintetiza? Miren que ahí les coloqué al lado una ayuda. Profe, ¿puede repetir lo que preguntó? Pues sí, que la lámina que habíamos visto, esa del científico con la bata y el señor de la calle común y corriente, entre el conocimiento común y el conocimiento complejo. Les dije yo, ¿a qué les recuerda esta lámina? ¿Cuál era el tema de esa lámina? Entonces los vi un poquito dispersos, entonces les estoy colaborando con esto que está apareciendo aquí al lado. Me imagino que ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Aquí un cuadro, un archivo de Word con unos términos que están colocados ahí. Entonces cuando hablamos de ciencia, ¿de qué estamos hablando? Recuerden. Y tiene que ver con el conocimiento común y el conocimiento complejo. Método científico. Ajá. Pero no disparen hacia al azar. Póngale sentido, cabeza, cuerpo. Profe, es que el conocimiento empírico es el que se obtiene en la calle o de pronto cuando nuestros ancestros, nuestros abuelitos nos dicen de pronto de algún tratamiento o alguna Ah, bebida para alguna enfermedad o algo, pero eso es un conocimiento que se adquiere tradicionalmente o de la calle, por decirlo así. Y ¿cuál ese es? es subjetivo, por Ajá, eso, exacto, bien, sigue. porque solo se enfoca en la persona. Y la ciencia es la que se encarga de estudiar la realidad, la investiga, la analiza y formula hipótesis. La ciencia es totalmente, hace uso de la razón. Eso va muy Y bien. ahí es donde dice que es objetivo, que es verificable y universal. ¿Quién quiere complementar lo que dijo Sujei? Bueno, Yo no soy Sujei, yo soy Keivis. Ah, la que lo fue Kaylee. Estoy mirando a Sujei. bueno, profe, la ciencia trata de darle una interpretación a la realidad, pero Ajá. en la ciencia encontramos dos ramas, el conocimiento empírico y el conocimiento, ay, se me fue, y el conocimiento científico. Ok. El O conocimiento racional. empírico, Ok. exacto, el conocimiento empírico es el que recibimos a través de los sentidos y la experiencia. Y el conocimiento científico es aquel que para llegar y poder realizar una interpretación de aquella realidad es un poco más cuantificable, por lo tanto se quiere o se va hacia el método científico. Por eso dice que es objetivo, verificable y universal. Eso está mejor. Ya va más clarito lo que está diciendo Shaddai, pero está complementando efectivamente lo que Sujei dijo, que Sujei también estaba en lo correcto. Ya recuerden siempre que los tres elementos que se manejan para hablar de este tipo de proceso es la realidad como base en el centro, ¿no? La realidad, o una parte de la realidad. ¿Qué parte de la realidad? La parte perceptible de la realidad. Es decir, lo que es conocible. Y esa realidad la podemos conocer de dos maneras. De manera empírica, como estaban diciendo ustedes,
¿A través de qué? De los sentidos, ¿se acuerdan? Y otra manera de conocer es a partir de los sentidos realizar procesos racionales de racionalización. Por eso el primer conocimiento, que es empírico, es un conocimiento limitado, que es lo que estaban diciendo ustedes. ¿Por qué limitado? Porque está permeado por la subjetividad. Y hay dos tipos de subjetividad, recuerden. La primera es la subjetividad personal, cómo yo percibo esa realidad. La manera en que yo percibo esa realidad es diferente a la manera en que otra persona la puede percibir. ¿Sí? La segunda subjetividad, y obviamente si podemos percibir de manera diferente, pues nunca va a haber un consenso. Es decir, que los productos de ese conocimiento se darán o por imposición, o por tradición, o por dogma de fe, ¿sí? Pero son subjetivos, ¿sí? O sea, cambia el líder, cambia el dogma, ¿sí? O llega alguien más fuerte, impone su subjetividad sobre la nuestra. Entonces, esa es la primera subjetividad, la interna. La segunda subjetividad es del entorno. Si cambia el entorno, cambiará la percepción, ¿sí? Era el ejemplo que habíamos colocado en clase aquella vez de las personas de campo que pueden saber la hora mirando el cielo. Entonces saben qué hora es mirando el sol, las nubes, el color del cielo, o en la noche mirando la posición de las estrellas. Si a esa persona la cambiamos de ese lugar a otro entorno, como en Europa, que hay estaciones, que los días son más largos, que las noches son más cortas o más largas, entonces la persona ya no podrá orientarse. No le servirá ese aprendizaje empírico, porque ya cambia el entorno. Entonces la subjetividad también está dependiendo del entorno. Es decir, son conocimientos que no son de fiar, porque no se pueden dar todo el tiempo, en cualquier circunstancia, a todo el mundo. Es decir, no son universales, como las ollas a presión universal. Pero sirven, pero sí sirven. Son conocimientos de la experiencia, que son de conocimiento práctico. O sea, saber cuáles serpientes son venenosas y cuáles no, eso sirve. Saber cómo llegar a tal parte sin perderte, eso sirve, ¿sí? Esos conocimientos, como decía Sujei, de las abuelas a los nietos, por ejemplo, de medicina natural, eso sirve, eso no está de más. Profesor, disculpe, yo soy Suje, yo no he hablado, la que habló fue Keiris, creo que se llama. Keiris, bueno. Para aclarar eso. Ay, Keiris. Keiris, creo que se llama así. ¿Quién fue la que estaba hablando? La primera que habló fue Mesa. Sí, yo creo que es Keiris Mesa. Ok, Mesa. Bueno, como decía Mesa, con cara de Sujei, ese conocimiento de las abuelas a los nietos, ese conocimiento es importante y es valioso, pero tiene el problema de que es limitado. No se puede generar como universal. Un ejemplo de eso, por ejemplo, fue lo que ocurrió ahorita con la pandemia. No sé si vieron la noticia de un médico, creo que era en Buenaventura, que el médico decía en su página web que tenía un remedio llamado tal y que ese remedio servía para aliviar el coronavirus. Y entonces la gente comenzó a llegar a oleadas a esa clínica del señor a vender ese producto y la gente se lo llevaba y se lo aplicaba para el tratamiento del COVID y el INVIMA llegó allá y el INVIMA tuvo que cerrar eso, pero el señor les decía, compruébeme que no es cierto, que no sirva. Entonces ellos decían que carecía de fundamento científico y que por lo tanto ese remedio no podía ser vendido. Pero el señor, ¿de dónde sacaba? O sea, la gente, ¿por qué lo iba a comprar? Porque el señor como médico les decía que sí servía, pero el señor no se basaba en un conocimiento científico, sino en una experiencia empírica. Y al final, pues no le prohibieron la venta del producto. Lo mismo ocurría con los primeros tratamientos del COVID, que eran más, sí, y fíjense lo que contestaban. No, es que si en las clínicas están aplicando tal medicamento, tal antibiótico, y ese antibiótico ha evidenciado que ha mejorado susceptiblemente la salud de las personas enfermas con COVID. Eso es que percepción empírica. Empíricamente se están dando cuenta que sirve. ¿Qué se la pasaba diciendo el INVIMA? Sí, puede que aparentemente esté sirviendo, pero atrás de eso no hay un proceso científico que pueda avalarlo, que pueda garantizar que sí es efectivo. Es decir, nos estamos basando en lo que prueba y error estamos viendo que funciona. ¿Sí ven? Eso, o sea, estamos hablando del siglo XXI y todavía ocurre, ¿sí? Por la misma necesidad. Recuerden que el conocimiento es producto de la necesidad. La ciencia, los avances del ser humano son productos de la necesidad. Todo lo que está alrededor nuestro es producto de la necesidad. La luz eléctrica se necesitaba para que siempre tengamos iluminación, no depender del sol. Lo mismo todo, el ventilador, el aire, el reloj, todo. Entonces, la necesidad genera que vayamos superando el tipo de conocimiento.
El problema, ¿cuál es? El creer que el conocimiento empírico puede ser tomado como ciencia. ¿Por qué? Porque es donde viene lo que ustedes estaban diciendo, una operativización de esa percepción empírica. Es decir, el conocimiento común empírico es limitado y es el que todos podemos tener de manera subjetiva. Y es limitado por lo que ya dijimos. Y hay otro tipo de conocimiento que parte de esa percepción y hace procesos racionales para hacer una operativización de ese conocimiento y llevarlo por un decante, por un proceso de decantación, de refinación, por decirlo de alguna manera, a conclusiones que sí sean universales, es decir, sin importar las personas, sin importar las circunstancias, que sean objetivos, es decir, que ya no son productos de mi percepción, sino producto de una conclusión lógica racional. Conclusión lógica nacional, como decir que 1 más 1 son 2. Yo no tengo que convencerte de eso. Tú con tu lógica racional, al contar, llegas a esa misma conclusión que yo. Es decir, es un terreno común de conocimiento. Y es verificable porque cualquier persona lo puede verificar de manera perceptiva en la realidad. Ese tipo de procedimiento es el que se aplica racionalmente, es lo que se llama conocimiento complejo, la ciencia. Y ahora sí vamos a retomar la diapositiva. Pensé pues que eso me lo iban a decir así como tomando agua, porque eso le hemos dado machaque completo. Machaque, machaque, machaque. Vamos a seguir acá. Es esta parte de aquí, ¿se acuerdan? Si están viendo esa la laminita que está a la derecha, ¿correcto? No oigo. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Eso, aquí lo voy a poner a hablar porque estamos repasando, estamos repasando. ¿Quién me recuerda esa lámina? ¿Qué significa? ¿La recuerdan? ¿A qué se refería esa lámina? La observación hace parte o se dividía en 3 características, que era describir, caracterizar y diagnosticar. Bueno, Esas eran como etapas que tenía como que esa opción. Y luego seguía el planteamiento de la hipótesis, que ahí es donde uno descubre a través de lo racional 100%, universal, objetivo, riguroso, para luego pasar a la experimentación y análisis de resultados. Pero ya, pero es que me estás describiendo el método científico. Aquí estamos describiendo algo antes. Recuérdame qué es. ¿Recuerdan lo que dijimos? ¿Qué pasa con el hombre, con el conocimiento común? Con el hombre que tiene un conocimiento empírico común salta de la observación, salta a la explicación y salta a la predicción. ¿Sí? Es decir, algo así como que veo humo, por lo tanto hay fuego. Y salto enseguida a la conclusión. El hombre de ciencia pasa por otros procesos, que ahora sí vamos a llegar a donde estás diciendo tú, Yaire. El hombre común del conocimiento común empieza con la observación, se queda con la observación y de ahí salta a la conclusión. Por decir algo, que yo llego a mi casa tarde, mi esposa me ve un montón de chupones aquí y ella asume que es que yo estuve con otra mujer y me levanta cocotazos. Ella de la observación salió a la conclusión y me levantó a garrotazos. Ya no espera que yo le explique, no, que es que me tropecé, me caí, había un pulpo, el pulpo me chupeteó, por lo menos déjame explicarte. No, es que no hay explicación, Le estoy poniendo ese ejemplo absurdo como para que lo entiendan. El hombre común hace inferencias continuamente. No se detiene a hacer una contrastación de eso que está observando, se queda solo con la observación. Por eso es que durante mucho tiempo se creía que la Tierra era plana. Porque si es por la observación, la Tierra será plana siempre. La veremos plana, digámoslo así. Porque salta a la conclusión. Y si es plana, pues él concluye otra cosa, sobre otra cosa, sobre otra cosa, sobre otra cosa y así. Entonces, el conocimiento científico opera sobre la realidad más allá de la percepción. Ahora sí, lo que está diciendo Yairé. Entonces, esa forma de percepción de la realidad y de hacer una operacionalización de esa realidad se realiza a través de ¿qué? Ahora sí, Yairé, diga. El método científico. El método científico. Entonces, el método científico tiene una serie de pasos. Ahora sí, ahí está.
una serie de pasos racionales, es tentativo. ¿Por qué es tentativo? Porque se basa en las conclusiones que saca. Entonces, si acierta con la hipótesis, va bien. Si no sirve la hipótesis, pues se inicia otra investigación. Entonces es tentativo, ensayo y error. Es verificable. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, María? Diga. Di, Colina, di. Alguien iba a hablar y se cohibió. Es riguroso en el razonamiento. ¿Por qué debe ser riguroso en el razonamiento? Para evitar el error. Por eso es que es riguroso en el razonamiento. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el método científico? El factor humano, reducirlo. El primer enemigo de una investigación es uno mismo, como investigador, porque uno trae toda la carga subjetiva, psicológica, emocional a la investigación. Entonces, el razonamiento riguroso lo que pretende es que la manipulación de las variables al hacer el estudio no esté permeado por esas subjetividades mías, sino que sea lo más depurado posible para que el resultado sea lo más racional y lo más cercano al conocimiento de esa realidad. Y obviamente puede ser verificable en la realidad empíricamente. Esa es un poquito la contradicción, ¿no? Porque se empieza con la percepción empírica, se supera a través del racionalismo, pero la verificación debe ser también empírica, en la mayoría de los casos. En otros casos no es empírica, sino que es racionalmente verificable. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué todavía sigue siendo teoría? Porque la teoría de la relatividad especial, que sea en casos especiales, se refiere a procesos macros del universo y a procesos micro del universo. Entonces no hemos podido todavía verificar de manera empírica, ¿sí?, los procesos macro que se explican con la gravedad, la influencia de la gravedad sobre la luz, sobre el movimiento de los cuerpos en el universo, en esos espacios enormes de procesos macro, porque no lo hemos podido abarcar. Y en procesos micro, cuando hay movimientos en los electrones que se acercan a la velocidad de la luz, eso tiene unas consecuencias según la teoría. Todavía no se ha podido verificar del todo porque no hemos encontrado un procedimiento que permite evidenciar el movimiento cercano a la velocidad de la luz, que es bastante, de los electrones. Entonces, teóricamente, es decir, racionalmente, la conclusión está ahí, pero no se ha podido verificar empíricamente. ¿Sí, sí me hago entender ahí? Cuando se pueda verificar empíricamente en todos los casos, de pronto dejará de ser teoría para ser ley, por ejemplo. Puede pasar eso. O puede haber otra teoría que la supere, ¿sí? O que sea complementaria. Que la teoría de la relatividad es complementaria a la teoría de la física de Newton, por ejemplo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, alguien que por favor me lea esta lámina, que me lea esto aquí. ¿Quién me lee, por favor? El método científico nos nos permite analizar y Hablaron al tiempo y se cayeron al tiempo. Laura, lee, pues. A ver, lee, Laura. El método científico nos permite analizar y sistematizar realidades determinadas, permitiéndonos, mediante el proceso investigativo, llegar a explicaciones lógicas y coherentes. Y coherentes. Lógicas y coherentes. Esa es la palabra clave. Las conclusiones deben ser lógicas y coherentes. Es decir, lo grande no puede caber en lo pequeño, ¿sí? Lo alto no puede caber en lo bajo, así. O sea, deben ser lógicas y deben ser coherentes. Y coherentes, obviamente, con la realidad y con la observación previa que se dio del problema a analizar. Es decir, que si estoy analizando el comportamiento de los átomos, no puedo sacar conclusiones incoherentes de otra cosa, ¿sí? Muy bien, eso creo que lo tenemos claro, ¿no? Porque sistematiza y analiza. ¿Quién me recuerda en investigación qué es analizar? Cuando decimos analizar, ¿a qué nos referimos? ¿Quién me recuerda eso? Analizar es cómo funciona cada parte de algo. Eso, muy bien, Yaire. Recuerden siempre, analizar es dividir en partes un fenómeno o un problema. Y sintetizar es cómo esas partes trabajan sincrónicamente. Entonces, ¿qué permite el método científico? Separar.
esos elementos. Y esa separación de elementos se llaman como en ciencia. ¿Alguien se acuerda? ¿A qué le llamamos? Esos elementos en que estamos descomponiendo la realidad que estamos estudiando, que comienza con B pequeña. Variables. Exactamente, ¿sí ve? Variables. Las variables es la manera, tanto cuantitativa como cualitativa, digámoslo así, en que el científico puede analizar la realidad, la descompone en esas variables. Entonces, cuando tú vayas a realizar tu proyecto de investigación, las compañeras que están de pronto en el semillero lo entienden, yo tengo que describir ese problema que quiero analizar o ese proceso que quiero analizar, tengo que discriminarlo en variables para poderlo estudiar. Si no, queda general, queda inabarcable. Debo depurarlo, sintetizar, llevarlo a variables para poder después analizarlo y sintetizarlo, después ver cómo funcionan juntas, ¿sí? Tanto cuantitativamente como cualitativamente. Tengo que ver qué variables influyen. Cuantitativamente, de pronto ustedes lo entienden más fácil. Ahorita vamos a mirar el video de Bigman otra vez para recordarlo, que habla del elemento agua, el elemento sal y la relación que puede haber entre la electricidad, la sal y el agua. Entonces, esos elementos que están allí se llaman variables. Esas variables, electricidad, sal y agua, son la forma de analizar si hay conductividad o no. Entonces, yo voy a investigar sobre la conductividad. Quiero ver si la conductividad se da al mezclar agua con sal, por decir algo. Y la descompongo en los elementos. ¿Qué elementos? O sea, al analizarlo, ¿cuáles son los elementos que intervienen en ese fenómeno? Agua, sal y corriente, por decir algo, la corriente eléctrica. Al variar unas, hay que estudiar si se varían las otras, o cuáles sí, o cuáles no, es decir, cuáles son dependientes, cuáles son independientes y demás. Ahora, en una investigación cualitativa, yo tengo que hacer lo mismo, solo que ya mis valores no serán medibles, o sea, numéricos, digámoslo así, sino que serán criterios de análisis. Entonces, por decir algo, no es que yo quiero estudiar cómo se está dando la lectoescritura, por decir algo, en un salón de tercero, en tercero A de un colegio determinado. Entonces tú colocas, voy a analizar el proceso de la lectura. Si yo lo dejo así suelto, no estoy indicando de qué manera voy a estudiarlo. Tengo que descomponerlo, volverlo variables. El proceso de lectoescritura, ¿a qué me refiero cuando hablo de eso? ¿Cuáles son las categorías, las características que me permiten evidenciar que está existiendo un proceso de lectoescritura? Entonces ya tú tendrás que recurrir a los teóricos que ya han estudiado ese tema antes que tú y determinar y tú decidir con base a esos teóricos cuáles serán esas características. Entonces puede ser, no es que mínimo tiene que haber un emisor, que en este caso sería el texto escrito, por decir algo, el mensaje de la temática que se quiere tocar, el receptor que es el lector, pero no solamente eso, es si puede percibir el componente lógico de la lectura, si puede, y mira que vamos sacando 1, 2, 3, 4, 5, todas esas características sumadas son como las, como lo que hacen los médicos, ¿no? Los síntomas. Esos síntomas permiten establecer que existe un proceso de lectoescritura en tercero de primaria para esa edad de esos niños. Si tú no descompones en variables, es decir, en elementos caracterizables, el fenómeno que estás estudiando, no se puede estudiar, porque ¿cómo lo vas a estudiar? Uy, ¿qué dice? Salió. Se salió y se salió del todo. ¿Si han entendido esa parte? ¿Alguna pregunta? ¿Quién no le quedó claro? Por eso es que el análisis va de la mano con la investigación. Así sea descriptivamente, diagnósticamente, pero tiene que ir con la investigación, porque no puedo conocer si no analizo. Porque es eso mismo, saber cómo funciona algo. Para yo saber cómo funciona algo, lo tengo que descomponer. Es como el niño que tiene el carro de juguete y quiere saber cómo hace para caminar solo. Lo destapa y le comienza a sacar todas las piezas. Eso es analizar. Le saca todas las piezas para ver cómo funcionan. Y si es lo suficientemente curioso, será capaz de volverlas a colocar, es decir, las sintetiza para entender cómo se relacionan esas piezas para que funcione el carro. Lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O ya se durmieron? ¿Preguntas? Pregunten. ¿Todo clarito, claro? Bueno, entonces,
vamos a pasar, hablando del método científico, vamos a pasar las etapas del método científico que Yair estaba describiendo, ¿sí? Entonces, lo primero que se encuentra el hombre de ciencia, y en eso está en igualdad de condición con la persona del conocimiento común, es que se percibe una realidad o una dificultad. Esa es la primera, se parte de ahí. Después viene la identificación y la definición de esa dificultad, es decir, vamos a segmentarlo, a esa parte de la realidad, ¿sí? Vamos a identificar, focalizarlo, es la palabra correcta. Vamos a focalizar el problema cuál es, qué no es y qué sí es, digámoslo así. Es lo que uno llama caracterizar el problema, ¿sí? Después vamos a proponer una posible explicación o solución de esa situación, ¿sí? Después vamos a hacer la deducción, y recuérdense que deducción es que aplico en la realidad esa hipótesis que planteé para ver si efectivamente está dando respuesta a esa dificultad que yo detecté. Después viene verificar, o sea, viene la experimentación para finalmente, al hacer la deducción, verificar los resultados que arrojó. Es decir, los pasos del método científico. Entonces, la percepción de la dificultad y la identificación de esa dificultad es la elección del tema. Viene la hipótesis, que es la posible propuesta mía para darle respuesta a ese problema. ¿En qué me baso? En la teoría, en la ciencia, ¿no? Me baso en otros teóricos para poder explicar ese fenómeno. Llego a la deducción de las consecuencias si aplico esa hipótesis, es decir, hago la experimentación, o sea, aplico una metodología para recolectar los datos. Y finalmente hago el procesamiento de los datos para llegar a las conclusiones mediante la aplicación de la hipótesis si sirvió o no. Esta es la base del conocimiento científico, es decir, el método científico cuantitativo. En el cualitativo, como vamos a ver ahora, aunque sí se da, tiene unos niveles diferentes porque se manejan criterios de análisis que también se basan en la teoría, en otros teóricos. Eso lo estábamos desarrollando. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Profe, no entendí sobre la percepción de una dificultad. ¿Me lo podría repetir? La percepción es que si uno va a hacer una investigación es porque algo está pasando o algo se quiere conocer. Entonces, esa realidad muchas veces en los tratados de investigación se llama dificultad, o sea, la situación problema. ¿Cuál es la situación problema? Que quiero conocer cómo funciona el rayo. La situación problema, ¿cuál es? Quiero saber si el agua conduce la electricidad. Se lo convierte en una pregunta de investigación, o sea, en una situación problema. La problemizo para hallarle respuesta a través de la experimentación. ¿Sí te quedó claro? Sí, ya, ahora sí. Y profe, ¿qué había dicho de la deducción? Acuérdense, esto es de los términos inductivo, deductivo. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que inductivo era qué? ¿Qué era inductivo? ¿Y qué era deductivo? ¿Quién me recuerda? Profe, deductivo es cuando parte de lo general a lo específico, y lo inductivo es lo contrario, cuando se parte de lo específico hacia lo general. A lo general, es decir, a la hipótesis, por decirlo de alguna manera. Cuando yo estoy haciendo una investigación cualitativa, yo parto de la realidad que encuentro y después de que hago el estudio de esa realidad, puedo generar mi hipótesis, ¿sí ven? Es decir, que puede explicar por qué se comportan de esa manera las personas o por qué el fenómeno social o pedagógico que estoy estudiando se está dando de esa manera. Pero es después de que ya llego a mis conclusiones. Esa es mi hipótesis, mi posible explicación. En el cuantitativo, y por eso es inductivo. Y en el cuantitativo es al revés. Yo parto de una posible explicación, por eso lo puse en ese orden para que lo entiendan, a través de una hipótesis, y después yo deductivamente, ¿sí? O sea, hago la deducción de la solución propuesta. Si se está aplicando o no en la realidad. A eso es a lo que se refiere la deducción. Para recoger los datos. Es decir, yo no puedo hacer inducciones, tengo que hacer deducciones en el método científico cuantitativo. A veces es posible hacerlo cualitativo, pero
pero cuando se está aplicando a personas, ¿sí? Y se vuelven variables, hay que saberlas manejar, hay que saberlas manejar. Por ejemplo, en psicología, hay una persona que se está comportando de X manera, yo puedo tener una posible explicación desde el punto de vista de la psicología y lo que hago con la experimentación es verificar que esa hipótesis mía se está verificando con esos pacientes. Pero aún así yo estoy partiendo de la realidad empírica de ellos, de que se están comportando de una manera. ¿Sí ven? Eso es una posible aplicación cualitativa de este método. Pero es deductivo, porque de mi hipótesis estoy verificando que se está explicando ese fenómeno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces vamos a pasar. Por aquí. A los enfoques. Miren que estamos recordando, ¿no? ¿Qué es ciencia? O sea, usted como científico tiene que tener claro qué está haciendo, a qué se refiere usted cuando habla de que está haciendo ciencia. Y en qué lo diferencia usted del otro tipo de conocimiento empírico. Porque usted está en una institución de educación superior. La institución de educación superior le debe a usted las bases epistemológicas, metodológicas para poder realizar ciencia. Por lo tanto, usted tiene que saber qué es hacer ciencia. Hacer ciencia es aplicar un sistema a través del método científico que le permita llegar a conclusiones lógicas, racionales, demostrables y universales, por decirlo. Tienes que tener eso claro y que es diferente al conocimiento empírico, que es simple y es limitado. ¿Sí? Y existen básicamente dos enfoques de investigación. ¿Sí? El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y hay un tercero, que es la fortaleza de los dos, que es un enfoque mixto o cual y cuantitativo. ¿Sí? Pero aun cuando hay un enfoque cual y cualitativo, siempre prima uno más que el otro. ¿Sí? Normalmente es cualitativa con apoyo de elementos cuantitativos. Normalmente es así. ¿Sí? ¿Quién me quiere leer la lámina, por favor? Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual y utilizan, en términos generales, 5 fases similares y relacionadas entre sí. ¿Cuáles son? Primero, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Segundo, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Tercero, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Cuarto, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Quinto, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias generales, cada una tiene sus propias características. Okay. Eso lo habíamos alcanzado a ver el semestre pasado. ¿Desean ver otra vez el video de Enigma? El del agua que conduce la electricidad. Para recordarlo, los pasos del método, los 5 pasos, que son estos que están aquí además. Vamos a colocarlo. Como no dicen nada, yo supongo que sí. Y si mal no estoy, lo tengo acá. Estamos en repaso, saben que esto es repaso, ¿no?
Ok, ¿se está oyendo el audio? Venga la redundancia, ¿no? ¿Se está escuchando el video? ¿El audio lo escuchaban? No, profe. No, profe. Déjame, le pongo la indicación, a ver si es que no le puse la indicación del audio. Por aquí alguien está preguntando algo. No, profe, ok. Entonces vamos a volver a colocar. Incluir el audio. Ok, vamos a probar. Segundo para ti, Big Man. North Carolina del Norte. ¿Qué bien? Dice, oye, Big Man, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? Oh, es una pregunta clásica, Mikey. A propósito, las preguntas que nos han enviado son estupendas. Sigan escribiendo. ¿Sí se oye? Sí. Okay. Los científicos Sí, averiguan las cosas de muchas formas. Sí, hasta por la siguiente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. Lester, necesitaré tu ayuda para explicar el método científico. No hay problema, Vic. Soy un actor metódico. Gracias. ¿Qué les parece esto? ¿Ah? Podría ser un contendiente. Podría ser alguien. Lester, aunque no quieras aceptarlo, este es el mundo de Big Man. Seamos objetivos. El mundo científico es como los científicos. Usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Big Man. Muy bien, comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Yo sí, ¿quién quiere saber qué? Kyle Reeves de Butte, Montana pregunta. No, es Butte, Montana. Butte, Montana pregunta. Querido Big Man, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? ¡Todos a bordo! Hola, bienvenidos a bordo de la línea eléctrica. Conducir la electricidad significa que la energía eléctrica sigue un circuito igual que mi tren. Y como mi tren, si el circuito está roto, la electricidad no se conduce, no puede trabajar. La siguiente parada, electricidad. El paso número 2 en el método científico es hacer una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una suposición educada. ¡Una corazonada! Sí, una corazonada. Mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad. El siguiente paso es comprobar la hipótesis. Y lo hacemos experimental. Experimentando si su corazonada es correcta o no. Debemos crear un poco de electricidad. Este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica. Cuando pongo estos dos cables juntos... ¡Oh! ¡Sí! La bombilla eléctrica enciende. Cielos, qué emocionante. ¿Sabes, Herb? Siento la electricidad en el aire. No es el aire, Don. Tienes tu aleta sobre el contacto de la televisión. ¿Cómo lo hice? Vaya. Y enciende porque tengo un circuito eléctrico completo. ¿No es algo obvio? Obvio, pero importante. Porque ahora sabes que cuando pongamos algo entre esos dos cables y el foco se encienda, significará que eso conduce la electricidad. Pero debe ser algo conductivo. Excelente, Josie. Gracias. Dale esos 5 a tu cerebro. Lester, el agua salada, por favor. Gracias. El probador de conductividad que está aquí funciona por medio de estas dos baterías. Así que no estoy en ningún peligro de herirme al poner los cables
aquí. No. Así que les sugiero que ustedes nunca jamás experimenten con agua y electricidad. ¿Me entendieron? De acuerdo. Muy bien, sigamos. De acuerdo. ¡Ajá! ¡Lo lograste! ¡Probaste que el agua salada conduce la electricidad! Bueno, tal vez sí, o tal vez no. Parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad, pero podría ser solo la sal o solo el agua. Creo que es el agua. Porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño. Una hipótesis bien razonada, Josie. Gracias. Lester, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es la sal, porque jamás estoy de acuerdo con ella. Entonces, probemos primero la sal. Veamos. Muy bien, aquí va. Ajá, la luz no se encendió, así que... No es la sal. Odio tanto equivocarme. No, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ahora sabemos con seguridad que no es la sal. Han disminuido las posibles soluciones. Te lo agradezco, Big Man. Me siento mejor. Bien, probemos el agua. Observa, llora. ¿Me das un poco de agua pura, por favor? Gracias. Muy bien. Veamos si es el agua. Ah, ¿ven eso? La luz no encendió. Entonces tampoco es el agua. Sí, escríbelo en tu cabeza y apréndetelo. Ya lo escuchaste. Es bueno equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados. ¡Felicidades! Nuestra nueva hipótesis es que debe ser la combinación de sal y agua la que conduce la electricidad. Probaré eso haciendo mi propia agua salada al disolver algo de sal en agua caliente como esta. Listo. Mezclamos. Eso. Aquí va. La luz se encendió. Mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento. Así que formulemos una conclusión. El agua salada conduce la electricidad. ¿Pero qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? Bueno, si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, tendremos que hacer una nueva hipótesis. Como por ejemplo, el conduce la electricidad, pero sí lo hace, así que no hay que cambiar la hipótesis. Pero si el agua no conduce la electricidad, ¿por qué no puedo secar mi cabello en la bañera? Porque nuestras glándulas sebáceas cubren el cuerpo con sal, así que cualquier agua en que entremos se convierte en agua salada. Y el agua salada conduce la electricidad. ¡Oh, y qué descarga! Eso explica lo de su cabello, ¿no creen? Ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico. Declaran un problema, formulen una hipótesis, prueben la hipótesis por experimentación, formulen una conclusión y, si es necesario, creen una nueva hipótesis. Listo, ahí va. Bien, ahí estamos recordando, ¿no? Eso lo habíamos visto ya en clase, ¿no? ¿Sí se acordaron? ¿Sí les sirvió para recordar? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense que ahí se mantiene lo que habíamos dicho en la diapositiva. Que se tiene que manejar primero el planteamiento como de un problema. Es decir, siempre es una pregunta-problema, ¿sí? Esa pregunta-problema es la que sometemos, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, a un proceso de investigación, de experimentación y demás. Entonces, esa parte, recordarla. Entonces, vamos a seguir con la diapositiva. Tenemos que... Entonces, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿sí?
Ya sabemos que el enfoque cuantitativo es anterior, históricamente hablando, al enfoque cualitativo. Y el enfoque cuantitativo maneja mucho o se basa mucho en la medición, en el producto empírico de la medición. Es decir, resultados medibles, cuantificables, numéricos. Y tiene este sistema que está aquí. Se parte de una idea, de esa idea o tema viene el planteamiento del problema, ¿sí? Del planteamiento del problema, la revisión de la literatura, o sea, de los teóricos, ¿sí? Después se segmenta para ver el alcance, o sea, es decir, la viabilidad de la investigación, hasta dónde podemos llegar con ese estudio, es decir, esto lo vamos a ir mirando más adelante. ¿Qué tipo de estudio voy a hacer? Porque puede ser exploratorio, puede ser explicativo, descriptivo, ¿sí? Y cada uno tiene un nivel de profundidad. Puede ser hasta comparativo o correlacional. Yo tengo que saber hasta dónde voy a profundizar con esa investigación. Entonces, por ejemplo, tengo una idea. La idea es que quiero mirar la pandemia, bueno, hagámoslo cuantitativo. Entonces yo quiero mirar si el agua salada conduce a la electricidad, como el caso que estamos viendo ahorita. Entonces yo quiero ver eso, lo vuelvo primero un problema. Al volver un problema, lo tengo que convertir en una pregunta para contestarla. ¿El agua salada conduce a la electricidad? O, puedes decir, afirmar que el agua salada conduce a la electricidad y vas a verificar si es cierto. Viene la revisión de la literatura, todo lo que tienen los teóricos que han dicho hasta ahora sobre la conductividad a través del agua salada. O puede ser otro material, un material nuevo que se haya hecho una aleación nueva, tú quieres ver qué propiedades tiene. Lo conviertes en pregunta problema, o sea, lo conviertes en pregunta de investigación y la vas resolviendo. Analiza lo que los teóricos han dicho y lo compilas en el marco teórico. ¿Por qué yo necesito en tercera fase hacer revisión de la literatura? Porque si yo no tengo la revisión de la literatura, no puedo sacar las variables. ¿Sí se dan cuenta? Yo tengo un problema. Ese problema tengo que poderlo analizar. Ya ustedes saben lo que es analizar. Para analizar tengo que basarme en los teóricos. Los teóricos me van a dar las claves o la clave para poder segmentar el problema en variables que yo pueda medir, observar y experimentar. ¿Sí? Ahora viene hasta dónde voy a llegar en la fase 4 con mi investigación. Si va a ser una investigación exploratoria, si va a ser una investigación explicativa, descriptiva, correlacional. Cada una tiene un nivel de complejidad, ¿sí? Eso se va a ir viendo. Si ya no lo vimos, lo vamos a ver en este semestre. O si estamos en quinto semestre, en este semestre. El nivel de profundización, si no es en el quinto, en el sexto semestre. Pero es necesario indicar hasta dónde vas a llegar. Por decir un ejemplo, una investigación exploratoria es aquella que se da sobre un terreno que nunca antes se ha investigado. Entonces, como se tiene poca literatura, usted va a hacer una exploración de ese tema porque es nuevo. Si es una investigación descriptiva, tú vas a hacer una, valga la redundancia, una caracterización descriptiva, diagnóstica de ese fenómeno. ¿En qué? En sus variables, en las variables en que está descompuesta, ¿sí ven? Entonces tengo la idea, luego pregunta problema, la literatura para convertirla en variables, ¿sí? Y obviamente el objetivo general y específico será resolver ese problema, responder ese problema. Y parte de esa construcción del objetivo va a ser dada por el alcance y el tipo de estudio que voy a hacer, hasta dónde voy a llegar. Entonces, si lo mío va a ser descriptivo, mi objetivo general será caracterizar o será describir. Empezaré diciendo eso, ¿sí ven? La elaboración de la hipótesis, si es cuantitativa, como en este caso, la hipótesis es dar respuesta, posible respuesta a la pregunta que planteé en la fase 2. Después paso a la fase 6. ¿Cómo voy a hacer esa investigación? Ahí es cuando voy a decir las variables, por eso tengo que tener claro los tipos de variables, la variable dependiente, la independiente, la interfiriente, definirlas con la luz de los teóricos. Uy, por ahí se cayó su hey. Y poder, con base en eso, desarrollar cómo voy a manipular esas variables. De tal manera que me puedan dar unos resultados de los cuales yo me pueda fiar. Que no vaya a tener yo errores en los resultados, ¿sí? Después voy a seleccionar la muestra. O puedo empezar por la muestra y después el diseño. Puede ser al mismo tiempo. Porque yo ya debo tener claro a quién voy a aplicarle o a qué le voy a aplicar esa investigación. Entonces yo defino y selecciono la muestra e indico cómo yo tomé la decisión de seleccionar esa muestra. ¿Qué motivos tuve para seleccionar esa muestra? Y cómo voy a hacer yo
la verificación de esas variables en esa muestra o en esa población. Procedo a hacer la experimentación con esas variables hasta donde yo vaya a llegar en la fase 4, o sea, hasta donde va a llegar al alcance de mi investigación, si es exploratoria, si es descriptiva y demás. Y después analizo los datos y elaboro el reporte con los resultados finales o elaboro una siguiente hipótesis. Así funciona el sistema cuantitativo. No me puedo volar ninguno de esos pasos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Pregunten. Pregunten. ¿Sí lo tienen claro? Muditos. ¿Quién los ve? ¿Se creen que son así de juiciosos? Estoy preguntando, ¿está claro el tema? Esto que acaba de decir del cuantitativo, del sistema cuantitativo, cómo funciona para hacer una investigación cuantitativa. A ver. Julio César, Keidis, Laura, Natalia. No contestan. Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, si está todo claro, ¿quién me hace el favor y me lo explica con sus propias palabras? Este esquema que está aquí. Alguien descríbame el proceso como le acabo de decir, a ver si lo pueden decir. Porque si no me toca evaluarlo en un quiz. A todo el mundo. ¿Nadie se le mide? ¿Nadie se le mide? ¿A explicarlo? Mire que ahí está el esquema. Bueno, ojo, voy a tener que hacer un quiz de verificación entonces. Bueno, entonces ahí esta lámina está en EVA, en la plataforma EVA, para que lo revisen. Ahora vamos a hacer la comparación con el enfoque cualitativo, ¿sí? Bueno, las características generales no las podemos obviar, ¿no? Características de la investigación cuantitativa, ¿sí? Es objetiva, es verificable, está muy de la mano con el método científico, ¿sí? Como ya lo aclaró Junco, es deductiva. ¿Por qué? Porque parte de una hipótesis o de una teoría o de una ley para poderla aplicar en los sujetos de estudio y poder sacar las conclusiones. Por eso es deductiva, ¿sí? Se llega a niveles universales a través de la hipótesis, la teoría y la ley que se corroboran. Y recuerden que una hipótesis se convierte en teoría cuando ya está suficientemente verificada en el tiempo. Y llega a ser ley cuando se descubre que hace parte de un fenómeno natural que siempre está allí. Y por lo tanto, lo que hizo fue que se descubrió una ley. O sea, ya está siempre en la naturaleza de esa forma, ¿sí? Y es la que permite los grandes avances de la ciencia y la tecnología. Esas son las características básicas de la investigación, de los tipos de resultados que da una investigación cuantitativa. Ahora vamos a mirar el enfoque cualitativo. Ya sabemos que el enfoque cualitativo, habíamos dicho, es posterior al enfoque cuantitativo. Y el enfoque cualitativo tiene un esquema distinto. El enfoque cuantitativo maneja un esquema que permite hacer ajustes en el proceso de investigación, que no se puede hacer en la investigación cuantitativa. Se inicia igual que el enfoque cuantitativo, una idea, o sea, el tema que quiero desarrollar, lo convierte en pregunta-problema, ¿sí? Pero aquí viene la primera diferencia. Yo no lo convierto en problema y de una me voy a la literatura, sino que la literatura
cuando voy a hacer la literatura, primero tengo que hacer una inmersión en el campo. O sea, tengo que primero empíricamente hacer verificación en la realidad de ese problema que quiero plantear, que quiero resolver. Ahí es donde está, donde se ve la naturaleza inductiva del enfoque cualitativo. Porque yo planteo la idea que quiero investigar, lo vuelvo pregunta problema y me voy a la realidad para primero ajustar la pregunta, a ver si es cierto que eso se está dando en esa realidad. Después de eso es que ya yo, con base en los teóricos, voy haciendo el diseño para caracterizar las variables que quiero identificar en esa población, que sería la fase 4, ¿sí? Aquí, igual que en la cuantitativa, se define la muestra inicial, ¿sí? Se indica también el tipo de estudio que se va a hacer, si es exploratorio, si es correlacional, si es explicativo, ¿sí? O si es descriptivo. Y empiezo a aplicar a la muestra los instrumentos con los cuales yo voy a hacer una medición hasta donde yo quiero llegar con el diseño que planteé, las variables cualitativas que determiné en esa población. Y ese tipo de instrumentos van a llegar hasta donde llegue mi estudio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿sí? Y lo que hago es que voy aplicando los instrumentos y voy verificando, no al final, ahí mismo voy verificando si están respondiendo a lo que yo planteé en la fase 2 y con la base de la literatura, o si tengo que ajustar este planteamiento del problema. ¿Sí ven la diferencia? Aquí en la fase 7, de acuerdo a lo que me contesten los datos, ¿sí? Y la interpretación de los resultados, yo voy cambiando o ajustando mi pregunta problema. Inclusive voy cambiando los autores, porque no está dependiendo de lo que yo crea, estoy dependiendo de lo que el campo, la realidad me esté mostrando, y me lo está mostrando, evidenciándomelo con los resultados que voy obteniendo. Entonces, si me toca ajustar la pregunta problema y los teóricos y la forma de hacer los mismos instrumentos, lo puedo hacer, porque está dependiendo de la población. Como son personas, las poblaciones manejan pues unos esquemas subjetivos a los cuales yo tengo que aplicarle. Yo dependo de esa población, no la población depende de mí. Finalmente interpreto los resultados y elaboro el reporte. Es decir, al tener los dos, bueno, vamos a mirar las características. Si se ha entendido la diferencia, recuerdan que en la primera pasábamos del planteamiento del problema a los teóricos y de los teóricos a la concepción del diseño, y así, aquí no. Aquí tengo la idea, planteo la posible, lo vuelvo a pregunta problema, miro cómo está la población para ver si es así, y ahí es cuando busco los teóricos y planteo el diseño, porque me tengo que basar en la realidad de esa gente, de esa población. Aquí están las características del enfoque cualitativo, ¿sí? Primero que todo, es diferente al cuantitativo, porque es inductivo, o sea, pasa de lo específico a lo general, porque al final es que yo puedo generar el análisis de los resultados para poder plantear una posible explicación de por qué los sujetos se comportan de esa forma, pero es posterior a, no es anterior a. Por lo tanto, como se está manejando y se utiliza para fenómenos sociales, entonces es holística, porque maneja las diferentes dimensiones del ser, es humanista, naturalista, ¿sí? Interactiva y reflexiva, porque se basa mucho en el contacto con las personas y el trabajo de campo. Y uno puede hacer una investigación cualitativa desde el sillón o desde el escritorio de una facultad. Yo tengo que ir al terreno donde están las personas, ¿sí? Pero no deja de ser rigurosa, ¿sí? Hay diferentes tipos de aplicaciones cualitativas, de investigación de cualitativa. Puede ser investigación-acción, cuando se supera una realidad. Puede ser una investigación etnográfica, cuando se quiere estudiar el comportamiento de los sujetos, o estudio de casos, por decir otro ejemplo, cuando los sujetos, pues una persona, o sea, está muy focalizada o en una persona o en un grupo social por una razón válida, que amerita su estudio concienzudo. Y al tenerlos juntos quedaría así. Miren los dos enfoques, uno junto al otro. Miren la diferencia. Aquí creo que la pueden apreciar mejor, ¿no? El enfoque cualitativo se parte del sujeto para llegar a la teoría y la hipótesis. Por eso es inductivo.
Y en el cuantitativo es lo contrario, parto de la hipótesis, teoría o leyes para aplicárselas a los sujetos para ver si es así. Si esa explicación de la realidad que yo creo es así. Por eso es que es deductivo. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, claro, son dos formas de conocer diferentes. O me baso en la realidad, o me baso en una posible explicación hipotética y después aplicarlo en la realidad. Por eso es que es posible con el enfoque cuantitativo explicar el universo, cómo funcionan las estrellas y los planetas y todo lo demás, desde las matemáticas, desde un salón de clases, desde un tablero, desde un escritorio. Pero yo no puedo hacer eso mismo si estoy estudiando el comportamiento de unos sujetos de una tribu. Yo tengo que ir hasta allá donde está la tribu y poder tomar todos los instrumentos, los datos de cómo se comporta esa tribu para siquiera plantear una posible explicación de por qué se comportan como se comportan. ¿Preguntas? No, profe, claro como el agua de Barranquilla. Bueno, muy bien. Entonces, como está clarito, claro, entonces aquí les voy a dejar el compromiso para pasar la lista. El compromiso es que descarguen la lectura, esa que habíamos visto el semestre pasado, donde se habla de la evolución del conocimiento simple al complejo, ¿sí? Vamos a abrirla, pensé que la había abierto, esta de aquí. Esta lectura, no, esta no es. Esta es la de los enfoques, me equivoqué. El pensamiento cotidiano y el pensamiento científico, esta lectura, ¿sí la ven? Van a leerla otra vez para repasar, como por si las dudas, y me van a contestar estas preguntas que están acá, en el compromiso. Estas preguntas las pueden descargar aquí. Y las preguntas apuntan al análisis de esa lectura, ¿sí? Porque la ciencia da sentido a la realidad del ser humano. Una de las funciones del método científico es explicarla. Y la famosa pregunta de que si no estamos buscando la verdad con la ciencia, ¿qué estamos buscando? Y por qué la lectura afirma que los resultados de las investigaciones son no concluyentes, probables, demostrables, pero concluyentes pese a ser racionales. Esas 4 preguntas sencillas, porque no son sencillas, me las van a descargar acá. Me las van a descargar acá. ¿Sí? Es el compromiso que estoy dejando. Durante la semana voy a montar la siguiente pestaña con el tema que viene. Porque recuerden que para la siguiente clase tenemos capacitación de la biblioteca. Entonces, voy a montar lo que vamos a dar allí para darle continuidad al repaso y al tema nuevo de la clase. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron lo que tienen que hacer? La fecha de cierre de este compromiso vence el lunes a la noche. O sea, tienen 8 días para hacer eso. Que es cortico, es sencillito. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, pues no hay preguntas. Todo clarito, claro. Profe, sí, ¿cuándo hay que subirlo? Tienen plazo hasta el próximo lunes. Ah, ok. ¿Es No, en para pareja eso hasta o el miércoles de la individual? presentación. Perdón, repitan que se me confundieron las voces. ¿Es en pareja o individual? Ajo, en pareja, ¿no? Individual. Yo necesito garantizar que lo entendieron. Que cada uno lo entendió, eso no es largo, eso es un párrafo, eso es una hoja. Son 4 preguntas sencillas. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar la lista. Están muy callados, están muy callados. Yo los voy a poner a leer, los voy a poner a participar en la clase. Así que vayan dejando la timidez. Timidez trasnochada además, porque si yo no los conociera,
Ustedes son participativos, ustedes analizan mucho, preguntan bastante. Esos silencios no son buenos tampoco. Bueno, entonces vamos a ir pasando la lista. Profe, no es lo mismo Sí, no es lo virtual mismo. que en las clases. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Es como estar viendo un programa de televisión, cosa tan horrible. Bueno, es lo que hay, Dios mío. Por eso es que tengo que ponerlos a que se pellizquen, a que participen y lean, para que estén de alguna manera despiertos. Bueno, esta es la lista que tengo hasta esta semana. Voy a volver a descargarla para actualizarla porque lo más probable es que ya haya más compañeros vinculados a la lista. Esta lista terminaba con Stephens, por ejemplo, y tenía 28 participantes. De pronto ya hay más. Beleño. Presente. Muy bien. Blanco. Gira. Nada. Mira que Gira lleva 2 clases que no ha podido estar. ¿Alguien tiene alguna razón sobre Gira? ¿Alguien sabe si Gira está o no está o qué le ha pasado? Porque está en la lista. Profe, ella estaba conectada ahorita. ¿Estaba conectado ahorita? Ah, sí, Gira estaba conectado ahorita, tienes razón. Entonces voy a colocarle internet. Algo le pasó. Listo. Cárdenas. Presente. Oh. Carrillo. Presente. Nada. Castro Luis. Presente. Eso, Castro Yairé, aquí está. Cañarete. Antes de que se me olvide. Muy bien. Antes de que se me olvide, tengo que ponerle el puntico de participación a Yairet, a Keidis, a Laura, a Junco. Ok, entonces, y a Shaddai. Yairet, ya. Cañarete contestó, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Cervantes. Presente. Profe, una pregunta, yo tengo una falla, pero la clase pasada no estaba ni agregada al grupo, ni tenía grupo en Teams, ni nada. No sé si hay un grupo existente ni nada, no tengo la menor idea. Y para mí esta es mi primera clase. Ok, ¿qué le pareció? O sea, Muy tú no- buena, profe. o sea, Excelente, la disfruté mucho. Ok, o sea, ¿tú tuviste investigación 3 en algún momento? Sí, no, yo vengo de homologación. Yo di 2 tipos de investigación antes donde egresé. O sea, esta es la investigación que me hace falta. Igual también tengo 2 compañeras que están en mi misma situación. O sea, yo vengo de homologación y esta fue mi primera clase. O sea, la clase pasada yo no pude asistir porque pensé que no sé qué pasó. ¿Estás en el grupo de WhatsApp de los compañeros de quinto? No estoy. Ok, entonces necesito que me mandes un mensaje a mi WhatsApp para yo incluirte. Listo, profe, ¿y cómo es su WhatsApp? Es 300. ¿Tienes con qué anotar ahí? 300, 252 252 3128. 3128. Listo, profe. O sea que hay más compañeras homologadas en este curso, en este curso. Sí, Ariani Sierra, que es la que tiene el problema. Yo creo que ahí está en la lista. Y Laura Mendoza también está igual que yo. Aquí está Laura también. Bueno, pues bienvenidas. ¿De dónde vienen? ¿De qué universidades? Yo vengo de la Normal Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande. Excelente. Y allá ven investigación. Yo vengo de Yo soy de la Normal de Baranoa. Uy, qué bien, muy bien. Bienvenidas sean. O sea que les estoy dando el repaso al mismo tiempo ustedes como nivelándolas, ¿no? Sí, profe, exactamente. Vamos a igual. Ok. Ya más o menos tenían idea, ¿no? Sí, ya. Por eso me pareció muy chévere la claro. clase, ya tenía una idea. Por eso cuando usted me entró entrando en la clase preguntando sobre de lo de la clase pasada, yo quedé como perdida porque no sabía que hubo clases.
sí hubo un primer encuentro, pero para nosotros fue como un reencuentro de los compañeros porque ya nos conocíamos, pero yo siempre empiezo por el repaso. Uno no puede entrar sin repasar. Y sirve para estas circunstancias también. Entonces ya yo sé que tengo que seguir planificando los repasos de la siguiente clase, teniendo en cuenta que hay compañeras nuevas a las que de alguna manera vamos llevando al nivel que los demás. Está muy bien. Muy bien. Y eso habla muy bien de la normal. Colina. Colina vino. ¿Con suegra o sin suegra? Contestó en el chat, profe. Ay, verdad, el chat. Ay, me olvidé del chat. Tienes razón. Espera un segundo. Gracias por informarme. Compartir la pantalla. Vamos a dividir la pantalla. No me la quiere mostrar. Ay, Dios mío. Bien, entonces me van diciendo que va contestando en el chat porque el Teams hoy no me quiere colaborar. Ah, ahora sí me lo está mostrando. Eso, Colina, presenta. Muy bien. Bien, sigue. Con suegra. Dulce, ¿alguien tiene razón de Dulce? Dulce está en la lista, pero nada, no. La clase pasada no, y esta tampoco. Ronald no vino en esta clase, fíjate, la clase pasada sí estuvo. Profe. ¿Cómo que no, profe? Güey, yo estoy aquí. Ya llegaste, Ronald. Ah, qué bien, viejo Ronald, no había saludado. Te llegó como que ya estábamos entrando en clase, ¿no? Profesor, estuve toda la clase. Te puedo decir un resumen de todo, pero es que estoy mal de la garganta. Ah, ok, Ronald, pero no me saludó, man. No dijo buenas tardes ni nada a los compañeros, a sus futuros votantes. No, hay que tener contenta a los votantes. No, todo bien, profe. Todo. ¿Alguien me tiene razón de Melaris? ¿De Dulce? ¿Alguien sabe cómo está ella? Porque está en la lista, está matriculada. Un bajón de corriente acá. Junco, Laura, ahí está. A Laura tengo que colocarle su asterisco de participación. Laura, Marcela, ya está. Antes, ¿a quién le coloqué? A Laura Marcela. Sigue Mendoza. Aquí estoy, profe. Mendoza. Presente. Eso. Ahora sí que Edis. Coloco su participación. Moreno, Faidit. Tampoco he visto a Moreno. ¿Moreno vino hoy? Buenas, profe. Hola, amiguita. ¿Qué es eso que ha pasado? ¿Cómo estás? Muy bien, profe, gracias a Dios. Ay, me alegro, mijita. Entonces, ¿qué te pasó la clase pasada? ¿No te habías todavía vinculado al grupo? Profe, no estaba vinculada ni al grupo de WhatsApp ni al de Teams. Después que terminó la clase fue que lograron comunicarnos que ya había un grupo de WhatsApp y que por ahí habían enviado el link. Por eso no pude conectarme. Ok, pero esta vez ya estás vinculado al grupo de WhatsApp. ¿Te vincularon? Sí, profe, ya. Ok, o sea, ya normalizaste. Ok, muy bien. Aquí te coloqué internet. Sí, ya está todo normal. Falla por conectividad. Moreno Faidí. Listo, profe. Ahí está. Me saqué Idis. Aquí Moreno Faidí, me saqué Idis. Esto acá. Moreno. Y después sigue Múnera. Múnera. Presente. Eso, muy bien. Internet, ok. Sigue Angie Paola. Natera. Nada.
Jesús Alberto. Presente, profesor. La clase pasada me pasó igual que a Faidito. Ok. Listo, corregido. Quintanilla. Quintanilla. Nada. Sánchez está aquí y le coloco su asterisco. O estuvo, no sé si se salió o se cayó la señal. Y a Junco no le puse, si me pasó a Junco, no le coloqué. Profe, estoy aquí. Ok. No me he ido todavía. Ah, ok. Sánchez Shaday. Listo. Sigue San Juanelo. Presente. Eso. Sierra Guzmán. Aquí estoy, profe. Ok. Profe, a mí también me pasó la clase pasada que no me habían agregado a ninguno de los dos grupos. Por eso no pude estar. ¿Y ya te agregaron? Sí, ya. Usted me agregó hoy. Ok. Y Stephens. Nada. Sé que compañeras y compañeros que están en la lista, de pronto en la nueva lista que no están aquí. Villarreal está. Yo no veo a Villarreal. ¿Vino hoy Villarreal? Basalo. Bueno, entonces, aparte de eso, vamos a incluir a los otros compañeros. De todas maneras, yo voy a sacar otra vez la lista. Dice Sergio Andrés Junco, profesor, debo irme, gracias. Uy, se va corriendo. Entonces, hoy estuvieron, aparte de estos compañeros, Guzmán, ¿quiénes más estuvieron para yo colocarlos en la lista cuando la vuelva a sacar? Colóquenme los nombres aquí en el chat, los compañeros que no están en la lista, pero que sí están aquí hoy. Comenzando por las compañeras nuevas. Escríbanmelo aquí al chat. Escudero Juliet, ajá. Ajá, entonces tengo Escudero Juliet, Moreno Ana Sofía. Repito el WhatsApp. Hernández Mario. ¿Quién más? Las compañeras que se vincularon hoy de las normales. Pónganme los nombres acá porque si no están en la lista, para agregarlas. Si están en la lista, pues ya están. Profe, nosotras sí estamos en la lista. Ok, o sea que nada más son estos tres compañeros. Ok, o sea que nada más son estos tres compañeros. Profe, Valentina Martínez no pudo asistir porque no tiene luz en su casa. Valentina Martínez, ok. Martínez. Pero tengo Martínez Laura, no tengo Martínez Valentina, fíjate tú. Aquí estás viendo la lista. Entonces tengo que agregarla acá. Valentina Martínez. Voy a colocar aquí luz. ¿Alguien más? ¿Esos son todos?
Bueno, entonces yo de todas maneras voy a descargar la nueva lista. Donde debe estar, imagino yo, el personal adicional. Los que no están aquí deben ser incluidos en esa lista. No hay más preguntas, chicos. Nos vemos entonces en 8 días. Cualquier cosa yo les voy mandando los mensajes por WhatsApp, ¿de acuerdo? Que estén muy bien. Que pasen feliz resto de tarde. Ah, Stephen dijo presente. Bueno, ahorita tengo que revisar a Stephen para colocarle la lista. Bueno, entonces, me despido. Que pasen buena tarde. Nos vemos entonces. Profe, una pregunta. ¿Mañana es a las 9 de la mañana o a las 10? No, a las 9. Semillero mañana es a las 9. Ok. ¿Y es en Team o en Meet? Yo los tenía en Teams. Tengo que volver. Voy a hacerlo por Meet primero para ver cómo nos va. Y ahí mismo armamos el grupo de Teams. Ok. Pues yo puedo probar las dos. Yo tengo un grupo ahí. Yo lo que hago es que los añado.